Bienvenidos a Propositional Logic. El día de hoy abordaremos el teorema conjunción. Este teorema nos dice entonces si tenemos las proposiciones P y Q y estas a su vez son proposiciones verdaderas, podemos concluir entonces P y Q es una proposición verdadera. Llevando esto a un lenguaje esquemático, tendríamos entonces que la proposición P y la proposición Q. De tal manera que podemos concluir entonces, mediante el conector lógico, la conjunción, la unión entre tales proposiciones. Continuando entonces con este teorema de la conjunción, inicialmente, para llegar a él, se debe haber hecho una demostración. Esta demostración entonces la abordaremos mediante dos columnas, es decir, proposición y justificación. Recordando entonces, en toda demostración, inicialmente se van a escribir las hipótesis. En este caso tenemos que P será nuestra primera hipótesis. Y Q será equivalente a nuestra segunda hipótesis. Continuando entonces y recordando el teorema de la doble negación, podemos entonces en nuestro tercer paso decir que P implica la negación de la negación de P. Eso se hará entonces mediante el teorema de la doble negación. Continuando así y recordando las reglas de inferencias, entre ellas estará la regla de inferencia modus poniendo pones, que nos dice entonces si tenemos una proposición dada mediante conector principal, la implicación y tenemos el antecedente, podemos concluir entonces el consecuente de tal implicación. Si observamos en la demostración que estamos elaborando, podemos denotar que en nuestro paso 3 el antecedente es igual a la hipótesis 1, concluyendo así la negación de la negación de P dada por la regla de inferencia modus poniendo pones. Entre 3 y 1. Continuando entonces y recordando los axiomas, haremos uso del axioma de la función, obteniendo que la negación de la negación de P implica la negación de la negación de P o la negación de Q. Esto será entonces mediante el axioma de la función. Nuevamente, podemos observar entonces que el antecedente de esta implicación en nuestro paso 5 es igual a la proposición que poseemos en el paso 4, obteniendo entonces por la regla de inferencia modus poniendo pones el consecuente de la implicación, es decir, la negación de la negación de P o la negación de Q. Y esto se da entonces mediante la regla de inferencia modus poniendo pones entre los pasos 5 y 4. Continuando entonces con nuestra demostración y observando el paso número 6 que dice que la negación de la negación de P o la negación de Q, le aplicaremos la definición del condicional, obteniendo entonces que si tenemos la negación de la negación de P, nos dará P. La definición del condicional nos dice que negamos el primero, de tal manera que nos quedará la negación de P. Cambiamos la disyunción mediante una implicación y dejamos el segundo igual, no Q. Esto será entonces mediante la definición del condicional en el paso número 6. 8. Continuando entonces haremos uso del axioma de adición al condicional, en el cual obtendremos que la negación de P implica la negación de Q, que eso implica la negación de Q o la negación de P, que implica la negación de Q o la negación de Q. Esto se da entonces mediante el axioma de adición
al condicional. Continuando entonces, si observamos los pasos número 8 y número 7, podemos hacer uso de la regla de inferencia modos poniendo pones, ya que el antecedente es igual al paso número 7, concluyendo así solamente el consecuente, es decir, la negación de Q o la negación de P implica la negación de Q o la negación de Q. Esto se da entonces mediante la regla de inferencia modus poniendo pones entre los pasos 8 y 7. Continuando entonces, si recordamos los axiomas, entre ellos el axioma de idempotencia, en el cual podemos decir que la negación de Q o la negación de Q implica la negación de Q. Esto se da por el axioma de idempotencia. En nuestro paso número 11, si observamos entonces en nuestro paso 9 y 10, el consecuente del paso número 9 es equivalente al antecedente del paso número 10, de tal manera que podemos hacer uso de la transitividad, obteniendo entonces que la negación de Q o la negación de P, el antecedente de tal proposición, implica el consecuente de esa proposición, que será la negación de Q. Eso se da entonces mediante la transitividad entre 9 y 10. Continuando entonces con nuestra demostración, en nuestro paso número 12 haremos uso del axioma de la conmutatividad, obteniendo entonces que la negación de P o la negación de Q implica la negación de Q o la negación de P. Esto se da entonces mediante el axioma de la conmutatividad. Como paso número 13, si observamos la proposición que poseemos en el paso número 12, el consecuente de este es equivalente al antecedente de nuestro paso número 11, de tal manera que podemos hacer uso de del teorema de la transitividad, obteniendo entonces que la negación de P o la negación de Q implica la negación de Q. Eso se da entonces mediante el teorema de la transitividad entre 12 y 11. Bueno, en nuestro paso número 14, recordando la definición del condicional, eso nos dice que negamos el antecedente, cambiamos la implicación por una disyunción y dejamos el consecuente igual, ¿cierto? Recordando eso, entonces haremos uso de este en nuestro paso número 13, obteniendo así entonces la negación de P o la negación de Q o la negación de Q. Ahora, en nuestro paso número 15 haremos uso entonces nuevamente del axioma de la conmutatividad. La escribiré aquí abajo ya que es un poco extenso, obteniendo entonces que la negación de P o la negación de Q o la negación de Q implicará la negación de Q o la negación de P o la negación de Q. Esto se da entonces mediante el axioma de la conmutatividad. En nuestro paso número 16, entonces, si observamos el antecedente de la implicación que pasemos en el paso número 15 es igual
a la proposición que está en el paso número 14, de tal manera que podemos hacer uso de la regla de inferencia modus poniendo pone, obteniendo entonces que la negación de Q o la negación de P o la negación de Q. O sea, entonces por la regla de inferencia modus poniendo pone entre los pasos 15 y 14. Continuando entonces, haremos nuevamente uso de la definición del condicional, obteniendo entonces que Q, ya que la negación de Q sería equivalente a Q, implicará, cambiando la disyunción mediante una implicación, la negación de P o la negación de Q. La negación de P o la negación de Q. Y eso sea entonces mediante la definición del condicional. En nuestro paso número 18, si recordamos entonces nuestro paso número 2 fue equivalente a que Q era nuestra hipótesis, ¿cierto? Ahora, denotando entonces que el antecedente de la implicación en el paso número 17 es igual a la proposición Q, podemos hacer uso de la regla de inferencia modus poniendo pone, obteniendo entonces el consecuente de tal implicación, es decir, la negación de P o la negación de Q. Esto se da por la regla de inferencia modus poniendo pone entre los pasos 17 y 2. En nuestro paso número 19, entonces podemos denotar que la negación de P o la negación de Q es equivalente a lo que nos dice la definición de la conjunción, obteniendo entonces que P y Q se da mediante la definición de la conjunción. Es así entonces como terminamos nuestra demostración con respecto al teorema de la conjunción.